¿Quieres saber cuál es la verdadera misión de la iglesia? Quédate en Diaconado en línea. Bueno, entonces vamos a tener el encuentro de preparación al paso a misión, en el cual nos dan como base el capítulo 5 del documento de Aparecida. En este documento nos enseña, este documento fue una reunión de obispos en el año 2007 en Brasil, por eso se llama Aparecida, porque es el lugar, el sitio en Brasil, y es un análisis de la realidad de la iglesia, donde los obispos se reúnen y miran ese análisis, y de acuerdo a ese análisis, pues toman las decisiones que tienen que tomar a favor de los problemas o acontecimientos que está viviendo la iglesia en su actualidad. Por eso ellos utilizan, o la iglesia utiliza el método ver, juzgar y actuar. Este método es utilizado en muchas situaciones o realidades del mundo, y la iglesia lo utiliza también para ver la realidad. Luego de hacer el análisis, ver esa realidad problemática de la iglesia o de la situación actual del mundo, pues se pasa a juzgar, o sea, cómo la metodología que se va a usar y cómo realizar el actuar de la iglesia a través de sus ministros y de sus fieles para resolver esa situación o esas dificultades que se pueden encontrar. Entonces, el documento de Aparecida nos da una realidad, un análisis de la situación de la iglesia en América Latina. Pongo un ejemplo: la pobreza espiritual en la iglesia. ¿A qué se refiere esta pobreza espiritual? A que hay muchas ausencia de la iglesia en las periferias, donde encontramos que la gente, o hay muchas personas, sea dentro de la ciudad, a las afueras, o sea, las periferias que le llama el Papa Francisco, existenciales, muchas personas que están fuera de la iglesia o que están alejadas de la iglesia, pero también las podemos ver geográficamente. Estas son las poblaciones, veredas, donde la iglesia no tiene llegada, no llega por un ministro, ni llega alguien a realizar sacramentos, o sea, hay una falta de asistencia de la iglesia. Esa sería una realidad, un ejemplo de ese documento de Aparecida en la que los obispos vieron. Pero ahora, ¿cómo se está solucionando esta realidad? Si nos ponemos a mirar, la iglesia todavía no ha ejecutado un plan, no se ve algo que diga uno, la iglesia cubre todos los lugares, no, porque hay lugares donde el sacerdote va una vez al año, donde de pronto el obispo va muy esporádicamente a realizar sacramentos, pero si no hay quien prepare a esas personas para sacramentos, pues la iglesia, o sea, no hay una asistencia de la iglesia, no hay como una manera de decir, la iglesia está permanentemente asistiendo a estas personas. Entonces esto trae otras consecuencias. ¿Cuáles son? Que las sectas sí llegan a estos lugares, entonces las sectas sí cubren esta ausencia de la iglesia. Donde la iglesia no está, están las sectas. Entonces vemos que esa es una realidad que los obispos en Aparecida detectaron, pero que hasta el momento no se ha hecho una solución o algo concreto. Entonces Jesús, cuando funda una iglesia, nos dice, ¿para qué Cristo forma la iglesia? ¿Qué responderían ustedes? ¿Para qué la funda? Cuando Jesús instituye a los 12 apóstoles, para que sean evangelizadores, para que lleven la palabra, para que sean misioneros. Entonces vamos a leer Primera de Corintios 12, 28. Dice, Dios puso a cada uno en la iglesia así. En primer lugar están los apóstoles, en segundo lugar los profetas, y en tercer lugar los maestros. Enseguida vienen los que tienen el poder de hacer milagros, luego los carismas de curación de enfermedades, de asistencia a los necesitados, de gobierno y de hablar en lenguaje misterioso. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿O todos pueden hacer milagros? ¿O tienen todos el carisma de curar enfermedades? ¿O hablan todos un lenguaje misterioso? ¿O todos interpretan esos lenguajes? Prefieran los carismas más valiosos. Es más, les quiero mostrar un camino excepcional.
Entonces, como vemos, Pablo escribe en la carta a los Corintios que Jesús instituye apóstoles, pero que también da un grado. No todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos tienen el don de curar, no todos tienen el don de profetas, no. Va dando un grado, pero es un grado en el servicio. Por eso vemos en la iglesia una jerarquía para un servicio del Papa, obispos, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos y bautizados. De esta manera todos, por el bautismo, somos misioneros. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿para qué Cristo forma la iglesia? Es para ser apóstoles, ser sus discípulos o para ser misioneros, porque en sí es lo mismo. O sea, estamos llamados a ir a misionar. Pero ¿qué vemos? ¿Cuál es la realidad de la iglesia? Porque en la iglesia vemos que la evangelización siempre es como adestra, o sea, hacia adentro, o sea, todo lo hacemos dentro de la iglesia, pero no lo estamos haciendo hacia afuera, o sea, a la diestra. Y a eso es que estamos llamados, a que la iglesia sea evangelizadora hacia afuera. O sea, el Papa dice, una iglesia de puertas abiertas, pero no solamente puertas abiertas para que la gente entre, sino también para que salgan a ir a buscar al otro, a buscar a ese que ha apostatado de la fe, a ese que se fue decepcionado del cura, que porque no sé qué, bueno, de todo lo que ha sucedido en la iglesia. Entonces mucha gente se ha ido o mucha gente no ha conocido a Jesús. Entonces el trabajo de nosotros, la misión es esa. No importa si es que no somos obispos, no somos cardenales, no somos papas, no, somos bautizados, y el hecho de ser bautizados ya somos llamados por Cristo a evangelizar, a hacer el anuncio del carisma. De esta manera pues estamos llamando a la conversión a muchos. Entonces no se trata a veces, porque creemos que la misión es ir a llevar juguetes, ir a llevar ropa, ir a llevar un mercado y ya con eso cumplimos la misión. No, eso es parte de la misión, porque de pronto es cubrir una necesidad, porque el mismo Jesús dice, no puedes tú ir a decirle a alguien que te diga tengo hambre, voy a orar para que el Señor te provea, ¿no? Al que ves desnudo, voy a orar para que alguien te dé ropa. No, si tienes cómo dársela, dásela, cúbrele la necesidad, pero también tienes que llevarle una palabra. Entonces yo aquí coloco esto, ayudar llevando un mercado, un alimento material, es como ayudar por el momento. Pero si llevas el evangelio, llevas la palabra de Dios, es para toda la vida. O sea, es algo que le va a quedar a la persona, porque es la conversión para la vida eterna. De esta manera pues estamos viendo que la iglesia está llamada a eso, a anunciar. Y el mismo Jesús no mandó a sus discípulos a llevar mercados, no los mandó a llevar ropa, los mandó fue a anunciar la palabra de Dios. Entonces la iglesia no puede perder ese rumbo, o sea, ese es el verdadero rumbo de la iglesia, o sea, ese es el verdadero encargo que le dejó Jesús. Si no, nos convertiríamos en una ONG, y ONG hay muchas por ahí, hay cantidades en el mundo. Les doy mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.